Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy, vengo a haceros el wrap-up de enero y febrero, los primeros meses del año. Os aviso ya que me he leído 10 historias. O sea, he leído una barbaridad. Es verdad que ha sido en formato físico, en audiolibro. Me da igual, he leído un montón y estoy muy contenta porque yo sabía que me habían cundido estos 2 meses, pero no sabía que habían sido tanto. Para quien no viera el book haul, que lo subí hace una semana o dos, os aviso que no, hoy no va a estar la voz sensual porque ha sido imposible, pero bueno, intentaremos que para la próxima recopilación de lectura sí que esté. También os digo que solamente se ha leído creo que 1 o 2 libros en estos 2 primeros meses del año, porque ya os lo contará él, pero bueno, el caso es que ha tenido una lectura un poco diferente, que se le ha hecho un poco bola, que, bueno, no voy a contaros más, no me tiréis de la lengua, si es que al final lo cuento todo. Total, que vengo a hablaros de la barbaridad de libros que me he leído estos 2 primeros meses del año. Vamos allá. Lo primero que tengo que enseñar por aquí es el final de una trilogía que me hizo ilusión y me rompió a partes iguales. Y es que os estoy hablando del final de Nacidos de la Bruma, la primera era, concretamente, que aún me queda la segunda. En este caso es El héroe de las eras, de nuestro amo y señor Sanderson. Este libro, tristemente, me lo terminé el 1 de enero, porque esta historia me llevaba acompañando todo diciembre y fue cuando caí en esa gripe que me duró un mes, entre unas cosas y otras, y estuve tan mala los últimos días del año que no pude leer. Las últimas 100 páginas me quedaron para el 1 de enero y el 1 de enero me lo terminé. Entonces, pues sí, lo tengo que contar como lectura de enero, porque al final me lo acabé en enero, pero iba a ser el último libro que me leí en 2023. Pero bueno, no pasa nada, el caso es que lo terminé. Aún no me he recuperado del final, porque vaya tela con ese final. No estoy hablando mucho de Sanderson, de los libros que me estoy leyendo, porque no me quiero repetir, porque ha habido mucha gente que ya ha salido estas historias, no quiero que os canséis de escuchar de todo esto, pero me ha gustado mucho. Planeo hacer vídeos hablando de Sanderson, pero aún estoy viendo a ver cómo lo hago y que no sea una reseña más y ya está. Si tenéis alguna idea me la podéis dejar en comentarios, no tengo ningún tipo de problema, porque es muy difícil hablar de esto si no es con spoilers, pero eso ya lo ha hecho muchísima gente, entonces ¿para qué vais a ver mis reseñas si ya habéis visto la de toda esa gente? Entonces no sé muy bien cómo gestionar esto, aún estoy dándole vueltas, pero sí, me he terminado la primera era de Nacidos de la Bruma, me ha gustado muchísimo, y bueno, pues eso, primera lectura del año. Después del shock por ese final tan final, decidí leerme algo que cambiara totalmente el rumbo de mis lecturas y tuve la maravillosa idea de leer Muerte en Santa Rita, de Elia Barceló. Es un libro que sentimentalmente para mí significa mucho porque me lo regaló Emma, de La pajarita de papel. De hecho viene dedicado por Doña Elia Barceló, porque Emma se fue a la presentación para poder comprármelo y dedicarlo, y bueno, flipante, o sea, cada vez que lo tengo en mis manos es como, joder, qué guay. Y bueno, la historia me flipó, ya tenéis la reseña en el canal, que también os digo ya que me gustó muchísimo. El segundo, ya os hablaré del segundo, pero este primero me gustó muchísimo, es un cozy mystery en Benidorm. Ya está. ¿Necesitáis algo más? Yo tampoco. Sí soy. El mes de enero sí que tuvo mucho más Sanderson del que yo recordaba, y es que me leí, de parte del Arcano Ilimitado, Historia Secreta. O sea, Historia Secreta es un relato, no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero bueno, da igual, el caso es que es un relato que recomiendan leer o al final de la primera era de Nacidos de la Bruma o al final de la segunda. Yo me estuve informando y como no tenía los libros de la segunda era, quería seguir avanzando con Sanderson y ver si podía ir avanzando en el Cosmere. Me dijeron que sí. Me parece increíble que este señor tenga tanto que contar de tantos personajes, y en concreto Historia Secreta es que te da de bofetones que no sabes por dónde te vienen, pero te los llevas todos, uno detrás de otro. Es una historia chulísima que nos cuenta cosas de personajes que hemos conocido en la primera era de Nacidos de la Bruma, y que yo empecé el libro y ya empecé sufriendo, ya os aviso, pero esto es así. Y la historia está muy guay. Es cierto que también se me hizo un pelín bola porque luego empieza a dar vueltas y más vueltas y más vueltas para explicarte ciertas cosas, pero se lee casi del tirón. Me gustó muchísimo, pero mucho. De hecho, creo que es esta de aquí, efectivamente, que lo tengo aquí marcado los que me voy leyendo. Y buah,
O sea, es que la mejor forma de describiros lo que me ha parecido Historia Secreta es ¡buah! Me ha gustado muchísimo leérmelo ahora, leérmelo en ese momento, en enero, porque tenía muy fresco el final de la trilogía y impresionante. O sea, no sé si habrá algo aquí que esté a la altura de Historia Secreta, pero tela marinera. Y seguimos con el Cosmere, ya os iré contando. Bueno, lo siguiente, que es con lo que cerré el mes de enero, no fue tan chulo como yo me esperaba, pero bueno, son cosas que pasan. Me leí Mr. Mercedes de Stephen King. Fue la primera lectura conjunta que hemos organizado con el tema del no reto en Travesura Realizada en el podcast, ya lo sabéis. No fue lo que yo esperaba porque está bien, tiene cosas que están muy bien, pero se me hizo un pelín bola también. No fui la única que tuvo esa sensación. Vamos a decir desde el principio que los libros que vamos eligiendo para las lecturas conjuntas, quien lo elige no se lo ha leído, obviamente, entonces tampoco sabíamos los que nos íbamos a encontrar. Es un inicio de trilogía que sinceramente creo que no me leeré, no continuaré, porque el primero, bueno, pues tiene sus cosillas que están bien, pero tiene otras cosas que sí que se hacen un pelín cuesta arriba, que el libro tampoco es tan largo, pero si le sobran 100 páginas, le pueden sobrar perfectamente esas 100 páginas de 490 y algo. Y bueno, pues lo intentamos. Han salido conversaciones chulas. De hecho, os digo, en Travesura ya hemos grabado el especial comentando lo que nos pareció Mr. Mercedes con todo tipo de spoilers, o sea que si os lo habéis leído ya sea con nosotros en algún momento de la vida, ahí vais a poder participar largo y tendido. Lo pondremos tanto en todas las redes de siempre, en todos los Spotify, iVoox, Apple Podcasts, etcétera, 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 y en YouTube también tendréis la versión vídeo, que fue una charla muy interesante, para lo bueno y para lo malo, y bueno, pues ese fue el otro libro que leí, que bueno, no fue tan guay como yo me pensaba, porque empieza muy, muy fuerte, pero luego es verdad que para mí, personalmente, se desinfla un poco. Pero bueno, yo me lo terminé, me alegro de habérmelo terminado, pero yo seguramente, ya os digo, no voy a seguir con la trilogía. Estas cosas pasan. Ya pasando al mes de febrero, lo primero que me terminé, porque es que me lo metí en vena literalmente, fue la segunda parte de Muerte en Santa Rita. En este caso lo escuché en formato audiolibro y se llama Amores que matan. Me gustó muchísimo porque ya desde un inicio conoces a los personajes que siguen del libro anterior, los protagonistas concretamente, que siguen en Santa Rita y que hay un misterio que resolver. A mí me hizo feliz, me lo pasé genial, ojalá tenerlo en físico, y me alegra decir que no va a ser el último, que la autora, Elia Barceló, dice al final que le quedan cosas que contar de Santa Rita y de sus personajes, así que yo por mí encantada, mientras todo sea así de bonito, tranquilo, cozy, achuchable, ya está, quiero decir, misterio, bien en la playa, es que no necesito más. Yo desde aquí lo recomiendo mucho. Puede ser una lectura ligera entre otras lecturas que puedan ser un poco más densas. Si estáis buscando ese tipo de historias, de verdad, os la recomiendo encarecidamente porque a mí fue un plus. Me encantó, me gustó mucho. La siguiente lectura que hice en febrero me hace mucha ilusión porque me releí Corazón de Tinta. Para los que lleváis ya un tiempo conmigo sabéis que personalmente es una historia muy importante que me ata a la voz sensual de hasta límites insospechados. Y es una trilogía que nunca terminé, porque me leí el primero hace 1000 años, el segundo también me lo leí, pero el tercero pues no conseguí el libro y no me lo pude leer en su momento, entonces ya los tengo desde hace un tiempo. El año pasado me habría gustado leérmelo por el tema de la boda y por lo que significa para mí esta historia, pero no pudo ser. Y este 2024 me he planteado muy seriamente leérmelo porque sí, porque ya toca, y el primero ya me lo he leído. Me ha gustado mucho. Había un montón de cosas que no recordaba del primero, pero vamos, claro, al final es que me lo leí hace fácil, pues, 13 años, 14, no sé, muchísimo tiempo. Entonces, una historia de fantasía que los libros tienen una importancia muy, muy grande entre sus páginas, así que desde aquí no puedo hacer otra cosa que no sea recomendároslo. Espero que cuando acabe este año me haya leído los 3, porque me apetece mucho. El siguiente libro que me leí en el mes de febrero fue Una velada en la librería Morisaki, que no lo tengo aquí conmigo porque se lo he dejado a Aurora, que se ha leído el primero, le ha encantado y ha dicho, oye, necesito el segundo, os dejaré la portada por aquí. La reseña ya la tenéis grabada, lo que no sé si la tenéis subida en el canal, pero si no la tenéis ya, la tendréis en las próximas semanas. Y desde aquí, pues os lo recomiendo si os gustó el primero, porque tiene la parte que a mí me gustó del primero y es
que hay mucho más contenido dentro de la librería Morisaki, dentro de esas 4 paredes que recogen tantas historias y tiene personajes tan peculiares como el tío de la protagonista y la tía. Y pues es un libro que creo que es un pelín más gordito que el primero, pero a mí se me hizo muchísimo más ameno, por lo que ya comenté en la reseña del primero, de que se centraba como en 2 partes distintas de la historia. A mí la primera me gustó mucho y la segunda pues no me gustó tanto. No era un libro que hubiéramos pedido, no es un libro que se esperara, porque yo pensaba que el primero era autoconclusivo y ya está, pero es cierto que me ha gustado porque he podido conocer más cosas de los personajes principales, más detalles de su vida. Me he apuntado un montón, pero un montón de recomendaciones de autores y de libros de literatura japonesa que me llaman mucho la atención. No sé si los leeré algún día, pero me da igual, en la lista se quedan ya apuntados. De hecho, en la reseña os enseño que el libro tiene muchísimos posits que le puse distinto color a frases que me han gustado y recomendaciones que nombran en las páginas del libro. Me parece una historia muy tierna para leer con una mantita y algo calentito tranquilamente, que es como me leí el primero y este segundo lo he hecho también y me ha gustado mucho. Sé que no es santo de devoción de mucha gente, que ha habido gente que se le ha hecho un poco bola. A mí me ha gustado, me ha entretenido, así que yo sí que os lo recomiendo, sabiendo a lo que vais, pero yo sí que os lo recomiendo. Me ha gustado mucho y, oye, si sacan una tercera parte, genial. Que no, que se quede aquí, pues también, porque la historia se cierra de un libro a otro, pero bueno, si nos dan más detalles de los protagonistas, yo por mí no me oiréis quejarme. El siguiente libro que me leí fue en formato audiolibro y fue El ángel de la ciudad, es decir, Kraken 2, de Eva García Sáez de Urturi, autora que sabéis que me flipa, me encanta, me maravilla, y este libro lo tenía pendiente, pues yo no sé, meses, porque salió en su momento y dije, luego me lo escucho, y nunca pasó. Me ha gustado, aunque ha sido más flojo, muchísimo más flojo de lo que yo pensaba. En Travesura también lo comenté en su momento, que me gustó, pero no tanto como yo esperaba, porque el libro negro de las horas, si no me estoy equivocando de título, es la primera parte de esta nueva historia del Kraken, que es el protagonista de El silencio de la ciudad blanca. Por Dios, si os vais a leer esta historia, por orden, ¿vale? Por orden, sí, es la primera y la segunda parte del Kraken, pero no empecemos la casa por el tejado. Hay que empezar primero por El silencio de la ciudad blanca, que son 3 libros. Después de esa trilogía, entonces os leéis la trilogía o lo que vaya a ser la historia del Kraken, que es el libro negro de las horas y en este caso El ángel de la ciudad. El libro anterior me gustó mucho, hablaba de libros prohibidos, de bibliotecas, de libros de contrabando, estaba muy guay, fue súper interesante y aquí es verdad que avanzó un poquito también en la historia de los personajes principales que ya conocemos de libros anteriores, pero fue muchísimo más flojo. Sí me lo leí, bueno, me lo escuché porque me llamaba la atención y quería saber cómo terminaba, pero había momentos que yo decía, me faltaba algo, me faltaba la chispa que estoy acostumbrada a descubrir en todos los libros de esta autora que tienen que ver con esta historia. Pero bueno, no todos los libros pueden ser perfectos. Cuando salga el siguiente me lo leeré, ya os lo digo yo. Pero es verdad que este no ha cumplido todas mis expectativas. Pero aún así, hay que escucharlo o leerlo, en el caso que podáis, porque a la historia le queda todavía muchas páginas que traernos y yo estoy deseando conocerlas todas, la verdad. Todas. El siguiente libro que me leí en el mes de febrero fue, no de una sentada, pero sí en 2, y es que me leí La Riada, la primera parte de Blackwater, la primera historia, bueno, la primera parte de Blackwater que se divide en 6, de Mitchell McDowell. De este libro ya tenéis la reseña en el canal. Bueno, no tengo que deciros lo bonito que es esta historia, lo bonito que es el formato, ¿vale? La edición me parece una pasada, es del tamaño de una mano y no puedo recomendarlo más si buscáis este tipo de historias. No es que sea la octava maravilla, no os va a volar la cabeza ni va a ser vuestra mejor lectura del año, pero es cierto que es muy entretenido, que a mí me gustó, que te deja enganchado para el siguiente libro. No, es imposible que no te deje con ganas de más porque siempre termina con una frase, un párrafo que dices, ¿y ahora qué hacemos? ¿Mitchell? ¿Ahora qué hacemos? Entonces está muy bien. Actualmente estoy con la segunda parte que espero poder meterle ritmo porque se me ha colado entre otras lecturas y no le estoy dando la prioridad que se merece, pero sí me apetece ir al día porque ya a estas fechas, cuando tengáis este vídeo, el tercero ya está publicado, que es La Casa, y no sé si habrá salido ya el cuarto, es posible que también. Entonces a mí me gustaría llevarlos al día para ir leyéndolos conforme van saliendo porque en redes están en todas partes, gente que le gusta leer y gente que no está muy metida en esta historia y pues eso es lo que me gusta a mí, que son historias que se abren puertas y caminos insospechados y que, bueno, pues no deja de ser una historia curiosa con personajes que tienen muchos secretos y que tenemos que intentar averiguarlos todos. Y por último, pero no por ello menos importante, el último libro que me leí en el mes de febrero
Es un libro que le tenía muchas ganas, que no me lo pude leer a finales de 2023, pues porque no me daba la vida ya para más. Pero por fin me he leído Rivales Divinos, de Rebecca Ross. Libro que me leí gracias al reto que hicimos, el reto no reto, del podcast Travesura Realizada, que en esta ocasión era yo la que tenía que elegir los candidatos para esta segunda lectura conjunta después de la de Mr. Mercedes. Di la opción de 3 títulos, salió vencedor este, y me ha hecho mucha ilusión porque creo que, si no todos, la mayoría hemos disfrutado de esta historia. Tengo que avisaros, aquí no voy a dar mucho detalle porque aún no hemos hablado de esto en Travesura, entonces tampoco me quiero adelantar. Sí que puedo deciros que me ha gustado la historia, me ha gustado mucho, pero de fantasía tiene poco, porque te lo venden como una historia de fantasía increíble. Sí, tiene algo de fantasía, tiene algo de magia, pero poco más. No sé si en el segundo libro que ya ha salido y que, por cierto, estoy pensando que aún no me he comprado, muy mal, bueno, no sé si en el segundo libro nos desarrollarán algo más de este mundo fantástico en el que se desarrolla la historia con los personajes, pero en el primero dan 4 pinceladas, no te dan muchos más datos y pa'lante con la historia, que es una guerra en la que hay 2 protagonistas, una guerra creada por dioses. Ahí está el contenido fantástico, ya está. Hay 3 o 4 cosas más, objetos mágicos y bla bla bla, ya está, no hay más. Entonces, luego es la historia de estos personajes, pero en un mundo con magia. Pero no muestran mucho de esa magia. Es como que es cierto que hemos coincidido con algunos de los oyentes del podcast, y Aurora y yo, que sí que hemos hablado un poco más de este tema fuera de micros, que no hay tanta magia como nos prometían, que de hecho este libro se ha llevado premios en categoría de fantasía. Y pues fantasía va cogida un poco con pinzas. Pero, quitando ese detalle, a mí me ha gustado mucho. Ya os lo digo, ya haré reseña individual del libro y seguramente La Voz Sensual también se lo está leyendo, con lo cual también formará parte de este vídeo en su momento, pero a mí me ha gustado mucho. De hecho, he marcado varias partes de la historia porque me ha molado, y la segunda parte me la quiero leer ya. Primero me lo debería comprar, para variar, pero sí que será de mis próximas lecturas porque tengo curiosidad por saber cómo termina esta historia. ¿Que ha habido cosas que me han convencido más y otras que me han convencido menos? También os aviso y os adelanto ya que habrá un especial en Travesura Realizada en el que hablaremos de todo tipo de detalles, spoilers y demás de Rivales Divinos, que me apetece mucho, que me estoy preparando ya a conciencia para que salga lo mejor posible, y ya os lo comentaremos por redes cuando salga, pero deciros que a mí sí que me ha gustado. No ha sido un 5 estrellas, porque no ha sido un 5 estrellas que yo pensaba que sí que podía cumplir esa condición. No ha sido así, pero aún así yo os lo recomiendo porque es un libro entretenido, se lee muy rápido y es que da vidilla, da que hablar, está curioso. No es perfecto, pero a mí me ha gustado mucho, me ha hecho ilusión poder leerlo ya y disfrutarlo con los oyentes porque sí. Y si alguno de por aquí os lo habéis leído, luego me decís en comentarios qué opináis, pero desde aquí sí, yo sí que lo recomiendo. Y bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios cuáles han sido vuestras lecturas de estos primeros meses del año. Yo ya os digo que estoy muy contenta porque he leído libros que acaban de llegar a mis estanterías. Libros que llevan ya años esperándome. Relecturas, continuaciones de saga, inicios de saga, de todo un poco. Me gusta, la verdad, estoy muy contenta. Creo que he empezado el año con muy buen pie. Ya os digo que marzo tampoco está yendo nada mal. Y que tengo muchas ganas de saber qué me deparan los próximos meses. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.